Bueno, sí, y muchas otras cosas. Y el título, ¿no?, de lugares fuera de sitio, se les puede llamar de muchas formas. A mí me gusta lo de las esquinas dobladas del mapa porque habla no solo de lo físico del territorio de los mapas, sino de la ocultación. El hecho de que estén las esquinas dobladas habla de algo que duele mucho estos territorios, y es la invisibilidad, ¿no? El hecho de que muchas veces en los mapas de España pues Ceuta y Melilla no aparecen, ¿no? Y eso a ellos les duele mucho. El mapa corta justo donde están ellos y no aparecen, que eso les pasaba a los canarios hace un tiempo también, y porque esa marginación dentro del mapa para ellos es el reflejo de una invisibilidad real, ¿no? Del hecho de que, bueno, de que en realidad a los españoles no les importa, ¿no? Que son ciudadanos de segunda y sienten una marginalidad muy fuerte, ¿no? Sí, Gibraltar tiene un montón de literatura y de artes y contemporáneo, porque además ya desde el principio es un lugar mitológico, ¿no? Es la columna Calpe de Hércules, es un lugar muy importante para toda la mitología europea desde el tiempo de los griegos, pero realmente el arte y la literatura, el cine y la literatura contemporáneas que ha inspirado son muy poderosas. Está desde James Bond hasta novelas de Anthony Burgess, hay un montón de relatos, incluso Stieg Larsson tiene una novela ambientada en Gibraltar, ¿no? Hay un montón de literatura concentrada en esa roca minúscula que son apenas 3 calles, y que es sorprendente la fascinación que despierta y el desprecio que generalmente ha despertado, porque muchas de las referencias literarias que hablan sobre Gibraltar son para decir que es un horror de sitio, casi mucho en la mayoría, ¿no? Y a mí, cuando hay tanto consenso en decir que un sitio es horrible, yo creo que evidentemente no puede serlo, o algo hay. Es decir, cuando todo el mundo se ha puesto de acuerdo en decir que un sitio es horrible, seguramente no lo sea, y por eso me interesaba visitarlo. Siempre he querido conocer Gibraltar, porque esa unanimidad me hacía sospechar. Sí, Melilla yo creo que probablemente sea la ciudad más dramática de todas, o el enclave más dramático de todos los que trato, porque en su pequeña superficie, que son apenas 12 kilómetros cuadrados, se concentra una población muy compleja, una sociedad muy compleja de unos 80.000 habitantes, que está resistiendo el embate de una de las corrientes más poderosas, de las fuerzas migratorias más poderosas que hay en el mundo, y está escenificando no solo la hipocresía de la Unión Europea con respecto a su compromiso con los derechos humanos y con los flujos y con los derechos de los emigrantes, sino la escenificación de un drama mundial realmente, ¿no? Y eso en tan poquito espacio, una gente que está perdida realmente en la inmensidad del continente africano, da una sensación de dramatismo y de tensión muy fuerte. Otros lugares del libro son mucho más folclóricos e inofensivos, pero en Melilla las tragedias son reales, son de verdad, e implican sangre, implican violencia, y eso para un europeo acomodado, o incluso para un español peninsular, es algo muy llamativo, muy frustrante y muy fuerte de ver, ¿no? Claro, es que Ceuta tiene una rival muy dura, que es el hecho de ser prácticamente un arrabal de Tánger, ¿no? Ceuta está casi en las afueras de Tánger, y Tánger es la leche, ¿no? Tánger es todo literatura, todo poesía. Tánger es una de las ciudades más maravillosas del mundo, y claro, la pobre Ceuta, que es una ciudad de militares, de provincias pequeñitas, pues palidece al lado de Tánger, ¿no? Y sin embargo, yo creo que Ceuta ha conseguido resistir y ha conseguido fabricar su propio encanto. Es una ciudad muy apacible, es una ciudad muy, yo creo que muy plácida y incluso muy apetecible de vivir. Así como en Melilla se vive la angustia de la frontera, creo que Ceuta, como está formada por una península, está muy salida, da una sensación como de isla, da una sensación mucho más cómoda, mucho más confortable y mucho más coqueta. Ceuta tiene un punto de coquetería, pero muy de andar por casa, porque claro, porque es consciente de que no puede competir contra la exuberancia oriental de Tánger, ¿no? Pero a su manera ha sabido hacer una ciudad compleja y muy apetecible y muy agradable, ¿no? Sí, así fue. Es un lugar muy raro, es un lugar muy aislado, en los confines de España y de Portugal, un pueblo dividido entre los dos países, y que mantuvo hasta el siglo XX un régimen de gestión de la tierra comunal, donde no había propiedad privada y donde estaba todo muy mezclado, y eso fue de objeto de estudio, sobre todo por parte portuguesa, de varios antropólogos, y es
un caso muy bien documentado y muy bien estudiado, que convirtió Río Honor en una especie de sitio mítico, ¿no? En un lugar donde podía hacerse realidad quizá una utopía anarquista, una utopía socialista, ¿no? Pero bueno, había muchos más ejemplos como de gestión comunal de las tierras en Europa y en España. Pero Río Honor se ha quedado ahí como un reducto, como una cosa que ya no es así, evidentemente. Ahora es un pueblo más abandonado, más complejo, y donde las diferencias entre lo español y lo portugués están mucho más acentuadas, pero sigue siendo un lugar muy atractivo, sigue siendo un lugar que tiene mucho, que entiendes que ha despertado la curiosidad de los grandes escritores portugueses, no tanto de los españoles, pero entiendes que representa, que tiene algo especial, algo que nos dice algo muy profundo de lo que significa vivir en la península ibérica, y lo que significa beber de varias tradiciones culturales tan ricas y tan antiguas como las que tenemos aquí. Es una frase que me dijo un escritor oliventino, muy interesante, ¿no? que es uno de los adalides, además de fomentar el legado portugués en Olivenza. Yo creo que Olivenza es uno de los sitios más entrañables que hay en este viaje por las esquinas dobladas del mapa, porque creo que es un lugar que inconscientemente ha encontrado la solución a muchos conflictos de identidad. Ha aceptado su historia, ha aceptado que ha habido un pasado portugués, pero que es una ciudad española y que la historia no se puede reescribir. No hay apenas nadie que reivindique, al menos a nadie en Olivenza, en Portugal sí lo hay, que reivindique que Olivenza debe ser una ciudad portuguesa, y sin embargo han aprovechado una rareza administrativa y han empezado algunos oliventinos, más de 1000 de momento que llevan, según las últimas cuentas, que han solicitado la nacionalidad portuguesa porque se la pueden dar, como es un territorio irredento, un territorio reclamado por Portugal, te la dan y es compatible con la española, con lo cual suman las dos nacionalidades y suman las dos culturas, y han llegado a resolver todo ese conflicto de identidades, lo han convertido en una amalgama y lo han convertido en algo muy valioso, ¿no? Claro, porque es un enclave, es un caso, uno de los pocos casos que hay en Europa de un enclave de una ciudad, de un país rodeado completamente por territorio de otro, es un enclave español en Francia, y eso lo hace que ha estado cerrado durante mucho tiempo, y durante casi toda su historia moderna ha sido un bastión que ha estado donde la gente ha vivido asfixiada, porque realmente era un pequeño pueblecito del cual era muy difícil salir y entrar, pero a la vez está enclavado en un valle muy abierto y muy luminoso, en el cual es difícil imaginar fronteras, es difícil imaginar que eso puede haber un cercado, ¿no? Tú cruzas Puigcerdá y entras en toda esa meseta de la Cerdaña francesa, y te encuentras un lugar muy luminoso y muy abierto a Europa, ¿no? Y entonces ese contraste de apertura y cerrazón creo que hacen de Llivia un sitio excepcional y único, sí. Así empiezo preguntando, porque creo que mucha gente se lo pregunta, dice, ¿qué es esto? ¿Es un país de juguetes? ¿Es un valle, apenas 80.000 habitantes, ¿no? en las montañas? Un país que no es un país porque tiene dos jefes de Estado rarísimos, uno es un obispo, otro es un presidente, son dos jefes de Estado extranjeros, rarísimo, ¿no? No sé, ¿qué es esto? ¿Qué diablos es esto? Y me empiezo preguntando eso, como se lo pregunta mucha gente, y acabo respondiéndome que la razón por la que existe Andorra es la misma por la que existe España, es la misma por la que existe Francia, o la misma por la que existe Estados Unidos o Italia. Es decir, los países son producto de la historia y Andorra es un producto de la historia, nada más. Y ha sabido asumir eso y ha sabido crear una sociedad abierta, una sociedad moderna y democrática que no se distingue en los estándares de cualquier otra sociedad europea. Solo se distingue en que es muy pequeñita, pero realmente el Estado social y los estándares democráticos son equiparables, incluso en algunos aspectos superiores a los de cualquier país europeo, ¿no? Sí, porque las provincias son algo muy denostado a derecha e izquierda y entre los nacionalismos, porque se considera que la división provincial forma parte de los males territoriales de España y una de las causas del hecho de la incomprensión y de los hechos diferenciales. Y yo creo que al contrario, que la división de las provincias es algo que hizo Javier de Burgos en 1833 y que está a punto de cumplir 200 años. Es la división interna más antigua que hay en Europa.
Europa, y que yo creo que si se mantiene tanto tiempo es porque están bien diseñadas, porque se pensaron muy bien y porque fueron el primer intento serio y el primer éxito de modernización del país en la época moderna, ¿no? Yo creo que la división provincial eliminó la Edad Media de las administraciones españolas y llevó a España facilitó que en España empezara un proceso de democratización y de progreso que no ha sido reconocido, y vemos que las provincias son algo precisamente todo fruto del atraso y de lo convencional y de lo aburrido y de lo carca, y cuando en realidad son probablemente una de las cosas más audaces y progresistas que se han hecho en la historia española. Sí, es un lugar precioso, el Condado de Treviño es un lugar precioso, además viven 3.000 personas, está muy poquito poblada, hay varios pueblos abandonados, hay población dispersa y es unos valles muy cerrados y que si los visitas en primavera están verdes, 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 y es un lugar idílico. Tú entras en el Condado de Treviño y piensas, dices, aquí no puede pasar nada malo, aquí todo el mundo es feliz, y además como tienen esa alegría vasca de que tú entras a un pueblecito y están los señores con boina, con la chapela, bebiendo chacolí en los toneles, realmente te da la sensación de que es la patria vasca soñada, que no siendo parte de Euskadi, ¿no? Y yo creo que ese espejismo en algún momento se tiene que romper. Evidentemente yo creo que a mí la sensación que me da es me produce cierta inquietud, es decir, cuando esto parece un decorado tan perfecto, cuando todo el mundo parece que aquí todo es tan feliz y todo tan armonioso, seguramente si levanto el césped me encontraré algo terrible, ¿no? No he encontrado grandes cosas terribles, pero tengo la sospecha de que algo hay enterrado ahí. Sí, eso es una licencia poética que me tomé partiendo de una pintada que vi en un frontón en el Valle de Villaverde, que es un enclave de Cantabria, pero que está dentro de Vizcaya, en el centro de Vizcaya, en la comarca de las Encartaciones, que ponía Valle de Villaverde independiente, ¿no? Independencia para el Valle de Villaverde. Y claro, en un lugar donde ha habido tantos pintadas de independencia, donde ha estado todo tan plagado de pintadas, que el Valle de Villaverde se proclame independiente, me parece que es maravilloso, que es como el sumum de todas las independencias, ¿no? Y me parece un sitio muy evocador, maravilloso, de cómo han logrado mantener una identidad muy fuerte, apenas 400 vecinos perdidos en un lugar muy aranista, un lugar muy nacionalista vasco, y que han logrado mantener una identidad muy peculiar y muy fuerte, ¿no? Muy vinculada a lo vasco, pero también a lo cántabro, y creo que es un paraje apenas muy desconocido, prácticamente desconocido para la mayoría de los españoles, incluso para muchos vascos, pero creo que es uno de los lugares más representativos de todos estos lugares fuera de sitio que dejaron el libro. Porque etimológicamente Ademuz significa el escondrijo, es una palabra árabe que significa el escondrijo, con lo cual sería reiterativo, o sea, el rincón también, el rincón de Ademuz en realidad sería el rincón del escondrijo. Entonces el territorio de frontera porque está escondido, porque está fuera, prácticamente nadie lo conoce, está despoblado, está metido entre hoces y además nadie tiene una imagen preconcebida de él porque nadie lo conoce. Entonces es perfecto porque solo aparecen los mapas, pero nadie sabe qué es lo que hay ahí, cuál es su historia y cuál es la razón dichosa por la cual está separado de la Comunidad Valenciana y está enclavado ahí en una zona muy montañosa entre Teruel y Cuenca, ¿no? Y nadie sabe qué pinta eso, pero se acepta con naturalidad, ¿no? Por eso quería terminar el libro en Competida de Aragón, porque me parece muy significativo que uno de los mayores genios de la historia de España, una de las figuras más importantes de la ciencia y de la cultura españolas, naciera en un lugar donde nadie esperaba que nazca un genio, ¿no? En un lugar muy fuera de sitio y muy apartado y muy pobre y muy lejos de todo. Y yo creo que eso revela algo profundo o algo importante de cómo ha funcionado la cultura española y cómo ha ido
creciendo la cultura española, que no es fruto de un fermento, fruto de una planificación de que van saliendo genios porque somos muy cultos y vamos pariendo genios en nuestras universidades, sino que los genios brotan como la mala hierba en cualquier lugar inexplicable y no sabemos muy bien por qué. Y sale uno, y sale Ramón y Cajal, y luego dices, bueno, es el fundador de las neurociencias. Ahora, a partir de ahora, España será un referente siempre en el estudio del cerebro. Pues no lo ha sido, fue él y ya no hemos seguido después su camino porque no somos capaces de crear escuelas, pero sí somos muy de fogonazos, ¿no? Muy de gente que de repente un genio despunta y no sabemos muy bien por qué, revoluciona todo y aparece en el lugar más insospechado. Por eso me gustaba terminar el libro con eso.